Como CRC 891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, realidades, perspectivas y soluciones a absolutamente todas las áreas del acontecer nacional, ya sea problemas para poder enmendarlos o soluciones para poder ser más vehementes y tener mejor profundidad y llegada en cuanto a las soluciones que necesitamos fortalecer para que todos vivamos cada día mejor. Esa es la consigna con la cual Red Democrática desde el 6 de febrero de este año está al aire de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por los 89.1 FM y también de forma simultánea por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática y @Jonathan Prendas, para poder tener todas las realidades posibles y así tener más clara la información para tomar decisiones que nos hagan vivir mejor en lo personal, en lo familiar y por supuesto en lo social. El día de hoy nos acompaña el presidente del Partido Liberación Nacional, el señor Ricardo Sancho, para poder analizar, conversar, reflexionar sobre algunas de las situaciones que han estado pasando en el país durante los últimos meses y también para poder generar esa catarsis correspondiente y escuchar a todos los sectores. Este ejercicio lo vamos a hacer también con otros partidos políticos porque si sumamos la intención de todos, que todos tienen una intención pues desde su perspectiva noble y real para poder sacar al país adelante, podemos construir la mejor receta, la que más se le pueda poner en práctica al país para que todos vivamos de la mejor forma posible. Don Ricardo Sancho, bienvenido a los micrófonos de Red Democrática. Jonathan, buenos días, muchísimas gracias. Un gusto poder acompañarlo en su programa. Hemos venido siguiendo el ritmo de Red Democrática. Nos parece una iniciativa muy interesante, fortaleciendo esos valores de la democracia costarricense, poniendo el diálogo sobre la mesa, no la confrontación, sino la propuesta, y no solo la protesta. Y en ese sentido me parece pues un lindo programa y es un gusto poder acompañarlo esta mañana. Muchísimas gracias, Ricardo. Y en efecto, aquí lo que buscamos es construir. Ya sabemos cuál es el problema, desde las presas en carretera, pasando por la pobreza, pasando por la falta de conectividad, pasando por el desempleo, la inflación, N cantidad de situaciones que hay en el acontecer nacional que unos lo viven más fuerte que otros, pero lo que nos viene a unir en este programa ni siquiera es el evaluar qué está pasando, sino de una vez poner las cartas sobre la mesa y con una reflexión propositiva dar soluciones y entre todos escoger las mejores y así poder dar la mejor receta para sacar al país adelante. Don Ricardo, ¿cómo ha analizado y cómo ha visto el Partido Liberación Nacional el desarrollo de su fracción legislativa, de la fracción legislativa de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa en este periodo? Bueno, primero que todo decirle que esa fracción nos representa plenamente a nuestro partido. Es una fracción de compañeras y compañeros talentosos. Por cierto, 10 hombres y 9 mujeres. Más bien al contrario, 10 mujeres y 9 hombres. Eso significa que tenemos no solo paridad, sino que tenemos una representación importante de las mujeres en el Congreso. Por supuesto, fuimos diputados, usted también estuvo en una curul legislativa como yo. Sabemos que pues, el diputado tiene un fuero de cierto criterio independiente. Yo fui uno que le juré a mis padres aquella mañana en que un 1 de mayo salí con mi familia hacia la Asamblea Legislativa, de que siempre iba a hacer lo que me dictara mi corazón, mi criterio. Así fue siempre. Desde luego que uno está marcado dentro de una línea de partido, dentro de unos valores, digamos, ideológicos,
unos valores programáticos y tiene que conseguir, digamos, porque a uno lo elige un partido bajo una bandera, bajo una consigna. La fracción de Liberación Nacional ha sido una fracción muy valiente, ha tenido las dos principales áreas en las que se mueve un diputado o una diputada, que es la proposición de proyectos de ley, de la parte legislativa, la parte que tiene que ver con aporte a la sociedad costarricense en temas de progreso social, de progreso económico, y también ha tenido el control político. Nosotros tenemos que entender en Costa Rica, que a veces eso es muy difícil de entender, porque la gente dice es que los diputados solo pelean. Es que la naturaleza del Parlamento es precisamente llevar ahí una olla de presión donde se dilucidan los aspectos de la política del país. Yo no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver el Parlamento inglés, de ver eso, los diputados de España u otros países donde el debate más bien es demasiado intenso, yo diría que hasta mucho más abierto, los diputados abuchean, tocan la curul. Creo que las reglas acá más bien son bastante decentes, de una convivencia bastante pacífica, el presidente de la Asamblea, en este caso Rodrigo Arias, pone el orden y pone la parsimonia, digamos, esa convivencia bien. Yo me siento orgulloso de la fracción, creo que es una fracción que ha mantenido una línea de trabajo, especialmente en los últimos tiempos, bajo la jefatura de don Oscar Izquierdo, una línea de trabajo muy consistente. Hemos tenido algunas diferencias pequeñas, porque a veces los proyectos de ley no necesariamente coincidimos en todo, pero bueno, creo que en general una fracción que ha logrado en la Comisión de Estudio de los temas de financiamiento político dejar muy claro al país cómo ha sido el proceso de las últimas elecciones, cómo es necesario fortalecer la democracia en Costa Rica, fortalecer a los partidos y no todo lo contrario. Creo que también ha tenido comportamientos de tipo nacional en el momento en que se aprobaron los 5.000 millones de dólares para los bonos, o sea, fue pensando en el país, no pensando únicamente en el partido. Y creo que en esto hemos tenido una consistencia y espero muchísimo de esta fracción que continuará haciendo su trabajo a lo largo de esta legislatura y las siguientes dos legislaturas. En los estudios de opinión de Iván Barrantes, don Ricardo, Liberación Nacional sigue saliendo como uno de los partidos de mayor pues, buen ver en la sociedad costarricense y que genera una alternativa de elección popular alta, y eso lo refleja en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo pueden hacer en Liberación Nacional para que esos números que reflejan los estudios se fortalezcan en un periodo constitucional en donde pues tienen que afrontar un ejecutivo al cual le son pues adversos y que tiene que generar alternativas de construcción en función de lo que la gente necesita? ¿Cómo hacer confluir esos diferentes elementos en una receta que pueda generar un resurgir más fuerte de Liberación Nacional, pensando que esa es la intención que tienen ustedes como partido? Bueno, yo diría que la respuesta está en la entrada en las nuevas autoridades a finales del año pasado, donde fuimos electos un nuevo comité ejecutivo y ahora en marzo de este año un nuevo directorio. Creo que esa nueva dirigencia política del Partido de Liberación Nacional está imprimiéndole un cambio de rumbo al partido, un partido que tiene una vocación de poder, porque Liberación Nacional nació para gobernar, nació para ser un partido de gobierno y nos ha tocado ahora por ya tercera vez ser partido de oposición, lo cual hemos sido partido de oposición en otros periodos, inclusive durante 2 periodos. Recuerde usted que el periodo 98-2002 y 2006 fuimos oposición durante 8 años. Y perdonen, disculpe, don Jonathan. Sí, señor. Fuimos oposición durante 8 años, pero nunca habíamos sido oposición durante 12 años. Y yo creo que estos periodos de oposición le sirven al partido para reflexionar, para estudiar, para redefinir su rumbo, y eso es lo que está ocurriendo.
estamos con un partido que quiere volver a reconectar con los sectores sociales. A tiempo atrás los había dejado un poco, no al lado, pero sí había dejado tal vez de representar esa esencia de la clase media de Costa Rica, esa esencia de los agricultores, de los pescadores, de los jóvenes urbanos, de las amas de casa, de los adultos mayores. Y nosotros queremos representar a esos sectores que son verdaderamente la esencia de nuestro país y que son la esencia del partido. Liberación Nacional creció y nació en gobiernos como un partido cuyo fin, cuya preocupación principal eran las personas. Y estamos precisamente en esa dirección, acercándonos a todos esos sectores, representando a lo que representamos. En realidad, cuando uno dice acercarse, somos la mayoría de los dirigentes del partido representantes de esos sectores sociales. Tuvieron la oportunidad en Costa Rica de estudiar en universidades públicas, en colegios públicos, en escuelas públicas, y que hoy pues estamos bajo una dirigencia, bajo una responsabilidad de partido. Eso es una primera cosa que está pasando. Está pasando también que estamos enfocándonos más en un fortalecimiento de la ética del partido, una limpieza ética en el sentido de no llevar a puestos de elección popular personas que tienen juicios, sentencias que han sido cuestionadas judicialmente y que podamos llevar, ahora que vienen las asambleas cantonales, bueno, ya han pasado, pero que vienen ya las candidaturas de las municipales y que van a ser en febrero del 2024, llevar a personas que tienen una trayectoria limpia, que no tienen un cuestionamiento judicial, porque eso yo creo que ha perjudicado muchísimo al partido y hemos perdido confianza. Aparte de que tal vez no nos hemos defendido en momentos en que nos han atacado, creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los liberacionistas somos personas honestas, personas trabajadoras, personas que no tenemos ningún tipo de cuestionamiento de esa naturaleza y que vamos caminando por la vida con la frente en alto. De manera que ese es como un segundo tema que nos interesa muchísimo desarrollar, es el tema fortalecer la ética dentro del partido. Y el tercero, que es todo el tema de ya definir el rumbo que requiere Costa Rica en una serie de áreas donde sentimos abandono, sentimos hoy, don Jonathan, un gran abandono en todo el tema ambiental del país. Este país ha sido ejemplo a nivel mundial en todas las políticas ambientales. Sentimos un deterioro de esas políticas con la actual administración, sentimos un deterioro de los términos de referencia de la democracia. Hoy la democracia no es la misma de hace 10, 20 años, donde había sólidas bases de relaciones entre los poderes públicos, entre la presidencia de la República y la prensa nacional. Hoy vemos deterioros y respetos que generan pues, una gran desconfianza en el sistema. Si algo nos preciamos en Costa Rica es de tener un sistema sólido, donde puede ser que entre un partido, salga en la siguiente, entre otro, pero siempre bajo reglas muy claras. Cuando se da esta situación de un gobierno que viene a cuestionar, digamos, esas relaciones de poder basado en que todo lo de atrás ha sido malo, que todo lo de atrás ha sido corrupto, que todo lo de atrás no sirve. Cuando se entra en ese tipo, digamos, de idea, es una idea incorrecta, porque este pueblo es un pueblo educado, un pueblo que sabe discernir. No nos pueden vender espejitos ni mentiras. Buscan desarrollar una gran mentira y esa mentira no nos la tragamos, que es que todo ha estado mal y que por eso hay que continuar una política donde no hemos visto nada. Yo en año y 4 o 5 meses, ¿qué hemos visto realmente? ¿En qué se ha beneficiado el trabajador costarricense? ¿Qué el ama de casa, el pensionado? ¿Cuál ha sido realmente el beneficio que han tenido en este periodo? No hemos visto absolutamente nada. Entonces yo creo que en eso queremos preparar a nuestro partido con la mejor gente para el gobierno en el 2026. Creemos que Liberación Nacional debe regresar a gobernar Costa Rica, ojalá con las mejores personas que podamos encontrar, de manera que Liberación Nacional vuelva a brillar en la escena política de Costa Rica como un gobierno
que realmente fortalezca y le dé vuelta a lo que, es decir, reverse lo que está pasando con la educación en estos momentos, que es un deterioro, que reverse esas relaciones de poder que están en deterioro entre la prensa, los poderes públicos, la Corte, la Asamblea Legislativa, que reverse el abandono ambiental que está teniendo Costa Rica, que reverse el abandono del sector vivienda, que es crítico. Hoy vemos que no se mueve, ni siquiera tenemos claro, después de la renuncia de la ministra de Vivienda, qué va a pasar. Hay un deterioro total de esos proyectos de vivienda que nosotros esperaríamos eran a salir adelante para darle cabida a ese deseo que tienen las familias costarricenses de tener una casita, de tener un hogar. Ese tipo de cosas creo que se han deteriorado y está llamado Liberación Nacional a volver. Igualmente, Jonathan, temas como la educación superior, ¿cómo es posible que nosotros le quitemos plata a las universidades? ¿Cómo es posible que siendo este país, un país que ha logrado la clase media, llevar a sus hijos a las universidades? Y yo que he sido profesor universitario por más de 30 años, ver cómo se deterioran las universidades, porque sencillamente, bueno, tenemos como un gran resentimiento con las universidades. Entonces, ¿cómo es posible que nos pongamos mezquinos con las universidades cuando ahí, si bien se ha habido una crítica de personas que tal vez abusaron en el pasado de sus pensiones, de sus salarios, esas cosas se han venido regulando satisfactoriamente? Entonces, creamos en las universidades. ¿Cómo es posible que estemos deteriorando a la Caja Costarricense del Seguro Social, diciendo que está quebrada, diciendo que no sirve, cuando es la principal institución de seguridad social que tiene Costa Rica? De manera que todas esas cosas lo que están poniendo es una alerta a la población costarricense de que Liberación Nacional debe volver a gobernar en el 2026. Y eso implica pues también prepararnos para eso. Entonces, con eso le resumo cómo Liberación Nacional está haciendo. Bueno, fortaleciendo la ética, reconectando con los sectores sociales y soñando con bases muy, muy concretas en el gobierno del 2026. Eso es lo que estamos haciendo, lo estamos preparando. Tenemos una renovación de personas ahora para las alcaldías. Usted no tiene ni idea, Jonathan, de la juventud que está presente en muchas alcaldías, que las van a ver, las van a conocer, y ojalá usted en su programa pueda invitar a algunos de esos jóvenes que tienen 30, 31, 32 años, que están ya concursando para ser alcaldes o alcaldesas en Costa Rica. Y estamos también en un diálogo muy fructífera con las mesas sociales, con los sindicatos, con las cooperativas, con los grupos de agricultores, con todo el grupo de la Corporación Hortícola, de UPA Nacional. Hemos estado retomando el rumbo de Liberación Nacional hacia un rumbo socialdemócrata, un rumbo de apego a la gente, de apoyo a los sectores sociales. Eso es lo que estamos haciendo y creo que el partido tendrá mucho que se hablará mucho de Liberación Nacional, porque Liberación Nacional se prepara nuevamente para el gobierno. Don Ricardo, hay dos puntos que diferentes analistas a lo largo del tiempo han señalado como las debilidades de Liberación Nacional de un tiempo para acá, y uno es el cierre de la Catalina, es decir, el cierre de del instituto que formaba a los militantes del partido, y número dos, la falta de una renovación de la cúpula que va hacia la candidatura presidencial. Esas son dos cosas que ustedes también están trabajando. Claro que sí, don Jonathan, claro. En el primer tema, nosotros ya tenemos más de 10 años de contar con un instituto, se llama Instituto de Capacitación Rodrigo Facio, es ICAR, es una entidad interna dentro del partido que tiene sus propias reglas, donde hay un consejo académico, una junta directiva, y hemos venido desarrollando capacitación. Efectivamente, la Catalina, para muchos tal vez no se acuerdan, en este programa era una especie de instalaciones que habían allá en Santa Bárbara de Heredia, Barba Heredia, que era un antiguo hotel que durante mucho tiempo sirvió para esas capacitaciones. Yo fui uno de los beneficiados de encontrar ahí las ideas, la literatura, el intercambio con grandes políticos de América Latina. Recuerdo ahí a José Francisco Gómez, gran líder de la República Dominicana. Recuerdo ahí a, por ejemplo, Rodrigo Borja,
un expresidente de Ecuador. Recuerdo a gente de toda América Latina, prácticamente, el señor Yangi Cáceres, me acuerdo, interesantísimo, a Ricardo Lagos, gente que venía, Alan García, venían inclusive de otros países a dar charlas sobre diferentes temas. Eso acercó a Liberación Nacional, a la política internacional. Esto es un país, Jonathan, este es un país pequeño, eso nos hace menos. No es una economía grande, una economía de 5 millones de habitantes. Tenemos un monstruo, es Brasil con 200 millones de habitantes. Tenemos un país tan grande como México, al norte. América Latina hay países bastante grandes, inclusive Centroamérica. Un país como Guatemala, que por cierto celebramos la elección de Bernardo Arévalo ayer mismo, un amigo nuestro a quien llamé el día de ayer en la noche, y conversé con él sobre su triunfo en Guatemala, la verdad, estamos hablando de un país que podría manejarse más fácilmente, sin tanto problema. En ese sentido, pues la parte de capacitación, si no hay capacitación, no hay futuro. El ICAR desarrolló un programa de verano en donde fueron cerca de 300 personas, un 44% menores de 35 años. Tenemos actividades en Coronado, Irres, en Desamparados, en La Unión. Ahora venimos con un programa muy orientado a las elecciones municipales, pero no a la parte de propaganda ni de trabajo, digamos, electoral, sino a preparar a los candidatos y candidatas en el Código Municipal, en la gobernanza municipal, en los objetivos de desarrollo sostenible, que queremos que sea la guía para los programas de gobierno a nivel local, y en otros temas que son de capacitación. Para que sí tenemos esa parte de capacitación que está siendo bastante desarrollada por el ICAR. La parte que usted pregunta sobre, digamos, las nuevas autoridades, los nuevos candidatos. Yo siempre he dicho que todas las personas son bienvenidas, pero lógicamente quizás compañeras o compañeros que ya estuvieron deberían dejar un poco el espacio para las nuevas generaciones. Yo sí creo que se requiere un cambio, no solo de ideas, sino también de personas. Yo no sé los planes que tengan expresidentes que quieran posiblemente regresar a una candidatura, no sé los planes que tengan, pero yo le diría a cualquiera de ellos que es mejor esperar o dejar que otras personas nuevas regresen, vayan y participen. Creo que las derrotas que ha llevado Liberación Nacional en las últimas 3 campañas son un referente a no hacer las mismas cosas. Si uno sigue haciendo lo mismo, va a seguir perdiendo. ¿Por qué Liberación Nacional se tiene que conformar con la medalla de plata o la medalla de bronce de las elecciones nacionales? Somos un partido que tiene que sobrevivir a esos partidos franquicia como los que se están presentando actualmente. Hoy tenemos un partido que ganó las elecciones y que ahora resulta que los diputados de ese partido ya no quieren ser de ese partido, pero quieren formar otro, pero quieren seguir siendo diputados de ese otro en la asamblea para no perder la dieta ni perder ciertos privilegios, pero quieren apoyar otro partido. Ese tipo de charlatanería política nunca se ha dado en Costa Rica. Los partidos tienen que ser serios, son las entidades que participan en el sistema democrático. De manera que eso le pasaba a Guatemala, le ha pasado a Bolivia, le ha pasado a Perú, cuando en cada elección aparece un nuevo partido. Nosotros creemos que los partidos sean tradicionales, como los llaman, o sean emergentes, como los llaman, pero que sean partidos serios, que tengan su contabilidad, como la tiene Liberación Nacional, que tenga su instituto de capacitación, como la tiene Liberación Nacional, que tenga su tribunal de ética y disciplina, como lo tiene Liberación Nacional, que tenga el tribunal de elecciones internas, como lo tiene Liberación Nacional. Es interesante que a nosotros nos atacan porque nos dicen, es que ustedes, el tribunal de ética, bueno, pero es que hay partidos que no tienen tribunal de ética, no sabemos que tengan tribunal de ética. Como somos los que tenemos tribunal de ética, a veces nos dicen, nos señalan a nosotros. Dígame usted si el partido ¿cómo es que se llama? Progreso Social Democrático,
que es el que llevó a Rodrigo Chávez al gobierno, tiene un tribunal de ética. Si hubiera un tribunal de ética, ya se hubiera pronunciado sobre este desfase horrible que pasó hace algunas semanas en que varios diputados renunciaron a ese partido, pero se quedaron con la estafeta para ser diputados por ese partido. Eso es un tema ético fundamental. ¿Dónde está el tribunal de ética? Todo eso. Mientras que Liberación Nacional tiene un tribunal de ética de personas de mucho prestigio, que hay algunos temas que son de oficio, que los toma, y por eso tal vez a veces salimos en la prensa, pero salimos en la prensa porque tenemos órganos jurisdiccionales que establecen justicia dentro del partido. Otros partidos no los tienen, entonces no salen en las noticias, ¿verdad? Yo creo que eso es parte, digamos, de lo que es ser un partido sólido, un partido que hasta el último 5 de la última campaña liquidó en pleno orden. Este es un partido que nunca ha sido demandado judicialmente. Puede ser que personas individuales hayan tenido sus casos, pero en ningún momento este partido ha tenido una demanda judicial. Es un partido sólido, el partido más sólido que tiene Costa Rica y que aspira nuevamente a ser gobierno. ¿No? Hundimos a este país con la improvisación, con la incapacidad, con la falta de respeto a la institucionalidad democrática. Entonces, creo, Jonathan, que sí, vamos para adelante, serios, a un proceso electoral como el que se avecina municipal de medio periodo, donde vamos a llevar paridad en todas las candidaturas y donde vamos a tener, creo, podemos reconquistar algunas plazas que habíamos perdido, como puede ser Pérez Celedón, como puede ser Pocosí, como puede ser, por ejemplo, Santa Cruz de Guanacaste. Hay varias plazas, varias alcaldías que estamos dispuestos a retomar. También somos un partido enraizado en la sociedad, en el territorio, en los barrios, y tenemos esa capacidad operativa de jugar en ligas en las próximas elecciones. Así es que ahí estamos, don Jonathan, presentes, como se hace presente siempre en Liberación Nacional. Son las 10:30 y conversamos con Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional en Red Democrática, el programa que suma voces para generar perspectivas y así todos tomar mejores decisiones que nos beneficien en lo personal, en lo colectivo en la familia y en lo colectivo en la sociedad. Don Ricardo, entramos ahora, si le parece, al tema país. ¿Cómo ha visto, y usted ya ha estado tocando algunos temas de abandono que para Liberación Nacional en estos últimos año y medio se ha dado? Y es en la parte de vivienda, en la parte de la caja, en la parte agro, pero a nivel general, ¿cómo ven ustedes al gobierno de la República? ¿Cómo lo evalúan? Bueno, nuestra evaluación pienso que se está acercando mucho a la evaluación que tiene la gente en este país. O sea, ha pasado año y medio y no hemos visto nada. O sea, mucho chilindrín y pocos helados. Que la señora de Curral, que la prensa canalla, que, que todo es culpa del pasado, que es la primera vez que se hace esto, que es la primera vez que se hace lo otro. Mire, ya eso, ese lenguaje ya, este país es muy inteligente, este país no tiene, la persona más, menos educada formalmente tiene capacidad de análisis. O sea, hemos visto solo juegos artificiales de conferencias de prensa, de shows mediáticos, no hemos visto nada. Así que yo pregunto, ¿qué se ha arreglado en este país en los últimos tiempos? ¿Se cambió Riteve por Tecra? Bueno, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, es parte de la regulación que tenemos, de tener un fiscalizador de los automóviles, ¿verdad? Eso pues es un cambio. Que se están haciendo obras, bueno, son obras que vienen de gobiernos pasados, que vienen de toda la vida, ¿verdad? Y en buena hora. Nosotros celebramos cuando hay una obra, porque aquí no se trata de ser mezquino y no reconocer si un gobierno hace algo positivo. Pero eso, digamos, no es un tema que podamos adornarle a la actual administración. Es su obligación hacerlo. Es su obligación hacerlo. Y si lo están acelerando, perfecto. Ojalá que mi pueblo de Cartago, que es donde yo vivo, pueda resolver el problema de la Lima pronto, porque ya llevamos más de casi 3 años en ese tema, y ahí va lento, ojalá, pero si eso es por el bien de la gente. Pero yo no he visto, por ejemplo, un fortalecimiento de los EBAIS. Uno podría pensar
que el país necesita 500 EVAIS. No, no veo EVAIS más, no veo. Veo a la gente con EVAIS que ya se construyeron hace mucho tiempo, como el de Mora, Ciudad Colón, excelente, pero veo el EVAIS del Distrito Occidental de Cartago, donde la gente parece indigente a las 4 o 5 de la mañana haciendo fila para la cita. Esas son las desproporciones que tenemos en este país. Yo no he visto nada en términos de educación, todos los programas de inglés en las escuelas, de infraestructura educativa, no hemos visto absolutamente nada. Como digo, muchos chilindrín y pocos helados. Yo no estoy viendo que la infraestructura de las escuelas haya mejorado. Sigo viendo los mismos problemas en muchas partes del país. Acabo de estar en la zona de Guanacaste, escuelas abandonadas, techos caídos, goteras, inodoros en mal estado. Ese tipo de cosas son las que uno dice, caramba, si uno viera algún cambio en positivo, por eso los cambios no necesariamente son todos buenos, hay cambios en negativo. Veo, por ejemplo, temas que son, digamos, controversiales, como puede ser el ICE. El ICE lo veo en una crisis financiera porque no hay, digamos, un liderazgo claro. Veo a la AIA, lo puedo decir con conocimiento de causa, porque el presidente ejecutivo con la frente en alto durante 4 años, y puedo decirle que hay un deterioro de los servicios que da Acueductos y Alcantarillados. Tiene todas las condiciones, tiene plata para poder desarrollar, pero tiene una eficiencia en la ejecución de los proyectos. Y ahora le echan la culpa al pasado. Es decir, si yo soy un líder, soy el que me tocó ir a una institución, tengo que ver cómo resuelvo las cosas. No estar penando por el pasado sin hacer nada. Creo que la IA es muy importante. Resiento muchísimo que el proyecto de Orosi 2, que es un proyecto que es para darle el futuro a agua a San José, se haya cancelado, cuando esa era la oportunidad que teníamos para el desarrollo de los próximos años. San José tuvo una crisis de agua tremenda en los años 70 y podría tener una crisis en los próximos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque simplemente la IA tomó la decisión de no continuar con el proyecto 2, que lo dejamos nosotros ya en perfil en el 2010. Entonces, veo un gran deterioro de las asadas, cuando las asadas son el 30% del agua de Costa Rica y se les ha complicado la vida a las asadas. Las asadas podrían tener más posibilidades de hacer cosas, pero no las están dejando. Por algo fue que nosotros en aquella época desarrollamos la sugerencia de acueductos comunales, precisamente para darle el nivel a las asadas que correspondían. De manera que en todos los sectores, educación, salud, telecomunicaciones, siento un franco deterioro, siento un deterioro en la banca, porque la sola idea presentada por el gobierno de privatizar el Banco de Costa Rica ya pone el Banco de Costa Rica ahí en una situación de que no se sabe qué es lo que va a pasar. Ya te atienden mal los empleados del Banco de Costa Rica, ya llegas y no te dan servicio. Por cierto, apoyo totalmente este movimiento de una señora Carmen Rojas, creo que Carmen Rojas, la que yo conozco, que están luchando por el tema de cómo les han estafado criminales sus cuentas de ahorro, y que la banca simplemente dice, bueno, eso es un asunto que a mí no me toca, no me corresponde, porque no, eso usted es culpa suya, que usted lo hayan estafado es culpa suya, y no es así. Yo creo que la atención en la banca pública, se les olvida a muchos empleados de los bancos públicos que son funcionarios públicos, y no están dando la talla en esa atención que merece el costarricense a la hora de presentarse a un banco. Te tratan mal, simplemente te echan la culpa de todo. Eso no debe ser. Entonces, yo sinceramente, Jonathan, no veo cómo está el gobierno. Yo veo un franco deterioro del sistema político por esas insinuaciones, o más bien esos ataques que ha habido de parte del presidente de la República a la institucionalidad democrática, esa burla, ese tono burlesco de que todo es, ¿verdad? Se puede hacer mofa de todo.
Eso nunca lo hemos visto en Costa Rica. Yo creo que todos somos personas profesionales, personas estudiosas y entendemos que hay un trato. Yo por lo menos fui creado y crecí en una familia de muchos valores, de mucho respeto, y me parece inimaginable ver un irrespeto en la política. Quizás en eso debo decir que soy heredero de una forma de ser muy parsimoniosa porque fui creado en una casa donde nunca hubo pleitos, donde nunca hubo gritos, donde nadie se burlaba de nadie y había un gran respeto por las personas mayores. Eran las reglas en mi casa. O sea, vengo de una familia muy educada y si eso le cae mal a alguien, pues lo siento, pero es así. Y cuando estoy en esta posición de presidente del partido, aspiro a que en la sociedad costarricense haya respeto, haya educación, haya buen trato de las personas y no lo que ha ocurrido. Inclusive le digo, hasta en el propio partido mío, hasta en mi partido a veces he encontrado situaciones que no acepto de respeto a unas personas. Pero bueno, las estamos corrigiendo y es momento de hacerlo. Es que no, Jonathan, yo veo, como le digo, no he visto nada. Como presidente del partido, nuestra valoración es una valoración totalmente negativa de lo que pudo haber avanzado. Se ha distraído el gobierno en una serie de temas que no son los importantes. Creo que Costa Rica merece algo mejor, merece más atención en lo que a la gente que hoy tiene que ir a almorzar dentro de una hora debe tener su plato de comida en la mesa. Y hay muchas familias que tienen incertidumbre si van a almorzar ahora y si van a desayunar mañana. Uno empieza a ver eso en un país, las cosas están mal. Lo más importante es la gente. Las cifras, es decir, la inflación, usted era que hablaba de la inflación está baja y eso, digamos, como indicador económico está muy bien para presentárselo al Fondo Monetario o al Banco Mundial, pero desde el punto de vista de la gente, el impacto no lo hemos visto. Eso tal vez ha favorecido a algunos sectores más bien poderosos Y económicamente. de hecho, don Ricardo, Gerardo Corrales ha hecho algunas insinuaciones y algunos análisis en función de lo de la inflación de la canasta básica versus la inflación general, y él da la explicación del caso de por qué es que, si bien es cierto, la inflación oficial del gobierno está en negativo, en realidad el costo de la vida para el costarricense sí está pues siendo más complicado para las personas que están sin trabajo, que están en la informalidad o que tienen algunos pues congelamientos salariales en función de la crisis fiscal que tuvimos hace unos años y que no les permite salir adelante con los costos de los alimentos que sí están encareciéndose. Jonathan, basta con ir al supermercado. Es que a veces yo siento que algunas personas del gobierno, no sé si van al supermercado, ¿no? ¿Será que tienen alguien que les compra los abarrotes? Pero caramba, ir por un pollo deshuesado o con hueso, o ir por una carne molida, ir por un pescado, carísimo. A veces hay ofertas, pero bueno, siempre tenemos el problema de que si es la mejor calidad, muchas veces son carnes muy congeladas. Ir por un embutido, es increíble lo que se tiene que pagar por un embutido, por un queso. Ya no hay nada que valga 1.000 colones. Va de 3.000 para arriba, 4.000. Para un desayuno, ¿cuánto hay que gastar para un desayuno para 3, 4 personas? ¿Verdad? El precio de los medicamentos es un tema también fundamental porque esta sociedad, Jonathan, está envejeciendo y las personas conforme pasamos a cierta edad posiblemente requiramos más medicación, más medicamentos. El precio de la canasta básica hay que verlo, está lógicamente, si ustedes van las las toallas sanitarias, que yo diría que así como se ha bajado el precio de ciertas cosas, eso que es de necesidad básica de las mujeres, deberían bajar de precio, inclusive deberían ser precios hasta subsidiados, porque ese es un tema que tiene que ver directamente con las mujeres, las toallas sanitarias, el papel higiénico. Sí, hay ahí por ahí una marca que vale menos de 1.000 colones,
Sí, sí, pero eso se va, y no hay, digamos, una economía para eso. Eh, yo no sé, como le digo, si la gente del gobierno irá al supermercado, yo creo que deberían irse a dar una vuelta al supermercado para darse cuenta. La gente que va a almorzar hoy, Jonathan, en cualquier soda, ¿cuánto tiene que pagar por un casado? Un casado que anda entre los 3.500 y 4.000 colones, digamos. Y eso que a veces no le ponen el fresco, y eso ya implica 1.000, 1.500 colones más. Una persona que gana 400, 500.000 colones, que tiene que pagar diariamente un casado de 5.000 colones, ya estamos hablando de ponerle 6.000, 30.000 colones por mes, por semana, ¿ah? 30.000, 120 por mes, más los pasajes. ¿Cómo puede alimentar a su familia? Te pregunto, ¿cómo puede? No hay manera. Es decir, no dan los números, ¿verdad? ¿Y esa persona qué? Entonces, ¿qué pasa? Si no almuerza y si no come algo, es una persona enferma, diabética. Le va a costar más al Estado, le va a costar más a la persona. Entonces, yo creo que ahí hay una situación donde yo me pregunto, Jonathan, ¿cómo es posible que no podamos administrar bien este país? Este país es administrable, 100%. No es un país que tenga, como otros, pobrezas de un 60, 70%, como puede ser Honduras, Haití, o no es un país que, bueno, lo estamos viendo, Jonathan. Usted me decía, ¿qué ha hecho? Yo no sé. Yo siento que en el tema de seguridad, a pesar de los cambios de ministro y todas esas cosas, pues algunos datos parecen más favorables, pero seguimos teniendo una criminalidad encima, seguimos teniendo sicariato. Ya hemos perdido esa capacidad, estamos como en una amnesia, ¿verdad? La capacidad de sorpresa. Ya ahora es fácil oír muerto, asesinato, asesinato, y vamos a ir casi a 1.000 asesinatos al final de este año. ¿Cómo es posible eso? Ya somos insensibles, ¿verdad? Esa capacidad de asombro la estamos perdiendo. Es normal oír en Ricardo, la televisión. Entonces eso creo que, digamos, abona a esa idea de que son pocas las cosas que hemos visto en este tiempo. Ricardo, Disculpe si me extendí. no, no, tranquilo, para eso es el programa, para poder escuchar a los diferentes pues, invitados. Y por último, hay un tema que ha estado resonando en los medios de comunicación y en el análisis generalizado del país, y es el intento del Banco Central por accesar a información personal de los costarricenses, crediticiamente hablando, por medio de las bases de datos de la SUGEF. La Superintendente General de Entidades Financieras, doña Rocío, se negó a dar esa información porque consideraba, y me parece que es lo correcto, teniendo como base el tema de OPAT, que ya nos enseñó cuál es la información que sí se puede pasar y cómo es que se tiene que pasar, que es anonimizada, y le dijo al Banco Central que no podía pasarle la información. El Banco Central la demanda, tiene una causa penal en sede judicial, la superintendente, y sale a colación el tema y múltiples sectores, el sistema financiero, la asociación bancaria, medios de comunicación, analistas, prácticamente todo el mundo ha estado hablando de que el proceder del Banco Central fue inapropiado por querer saber cuáles créditos tiene Ricardo Sancho con número de cédula, cuánto es, cuánto debe y cómo está pagando. Aduce que es para tener alguna serie de estadísticas que para lo cual no necesita tener el número de cédula de la persona. ¿Cómo valora Liberación Nacional este intento del Banco Central por accesar información personal de los costarricenses? Gracias por la pregunta, Jonathan. Precisamente es un tema que estamos analizando, estaremos viéndolo próximamente en términos de equipo, ¿verdad? De trabajo, economistas. Pero le puedo decir que, en mi opinión, ha venido una invasión muy consistente de parte de algunos sectores de conocer la información privada y sensible de las personas. Eso me parece que va en contra de derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. Eso se dio con la UPAD, donde nos sentimos todos invadidos, todo lo que se quiso hacer para conocer toda la información personal y el cruce de variables de diferentes temas. Y cuando uno oye el léxico de la Casa Presidencial,
en relación a la vida privada de las personas, no podía esperar menos que el Banco Central era una solicitud tan deplorable como esa, porque eso ya es invadir a la persona en su fuero financiero personal. Creo que ya está bueno, ya Hacienda dio señales muy negativas, en algunos casos de impuestos, quisieron arrasar con una serie de informaciones que son falsas, y ahora el Banco Central hace esta solicitud a doña Rocío, que le digo, a veces no hemos compartido con doña Rocío algunos temas, ¿verdad? Yo quiero decirle que en algún momento tuvimos alguna diferencia en relación a, por ejemplo, el ROP, ¿verdad? El ROP, las opiniones que se dieron de parte de esas entidades no nos parece, porque son dinero de los trabajadores y nunca hubo una posición fuerte de la SUGEP diciéndole a las operadoras no invierta en los Estados Unidos donde va a ir a perder plata, poner en riesgo la plata de los ciudadanos. Eso faltó más garra de parte de la SUGEP. Hemos tenido, pero en este tema, yo sí le quiero decir que me parece que doña Rocío actuó bien, sanamente, protegiendo esa privacidad de cada una de las personas. Si nosotros queremos estar en un sistema donde una entidad, un cerebro, está conociendo toda nuestra financiera y sencillamente se perdieron las libertades, se perdió el derecho de ese privado que en una democracia, si algo se place en una democracia que es diferente al comunismo, es que en la democracia la intimidad, lo privado, la propiedad privada de datos, de muebles, inmuebles, es intocable. Y en eso quiero decirle que desde el punto de vista de Liberación Nacional, nosotros seguiremos defendiendo la propiedad privada como un principio esencial de la democracia. No puede haber invasión de esa propiedad, de esa información. Tanto en lo físico como nosotros damos chance a esto, entonces vamos a un totalitarismo donde de un momento a otro te van a decir, bueno, ya esa casa no es suya, vamos a tomar esa casa, vamos a invadir esa propiedad. Una democracia funciona así, que tengamos también una visión social, en el sentido de que hay personas que se quedan fuera del sistema, pero hay que incorporarlas, eso es otra cosa. Debe haber mucha educación, mucha salud y muchos programas sociales en el país, pero eso no significa jamás deterioremos, y en eso opinamos, pues como usted lo hace, de que pues va a tener que enfrentar una causa penal doña Rocío. Yo estoy seguro que va a salir bien, pero me parece una arbitrariedad. El Banco Central no es para esas cosas. Me parece que quien esté en el Banco Central ahorita no recuerdo. Yo digo que cuando una persona hace un buen trabajo no se acuerda de los nombres. Yo no recuerdo ahorita quién está a cargo del Banco Central, pero en eso opinamos igual porque si usted me pregunta, tendría que irme a fijar a Google a ver cómo se llama. exactamente, yo no sé, pero el último que supe que fue muy bueno fue el señor Cubero, que era Sí, presidente del Rodrigo Banco Cubero. Central. Pero el Banco Central no es para eso. Es decir, el Banco Central no es para ese tipo de cosas. Hay un error de entrada, un desconocimiento, como lo he visto en muchos funcionarios de este gobierno, que lamentablemente desconocen el marco legal. No hay que ser abogado. Yo soy abogado y tal vez lo conozco un poco más, pero no significa que un economista o un ingeniero no sepa. El sistema tiene reglas. Hay una cosa que se llama administración pública. Hay leyes. O sea, las cosas no son así como que yo puedo llegar y hacer lo que me da la gana. No se puede. Eso yo creo que hay un gran desconocimiento y debo decir que me parece que al señor presidente lo han embarcado en varias oportunidades personas que desconocen la administración pública, porque él no tiene, digamos, tiene que saber, no puede ignorar, pero bueno, no es un técnico en la materia de la ley de administración pública, pero alguien, un asesor, debería decirle qué es posible y qué no es posible. Y por en más de una,
y así se va a demostrar, lo han embarcado en cosas que ha dicho que no son así. Y yo creo que eso ya hay que pararlo. Quien sufre al final es el sistema político y todos queremos que Costa Rica sea una democracia, sea un país de derechos y de deberes, no solo de derechos, de deberes también, porque así está formateado este país y así queremos que esto camine como una democracia de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, por el espacio, por la agenda y por conversar tan abiertamente de Liberación Nacional, de lo que están haciendo en este momento y del país, porque a todos los partidos, como les dije al principio, vamos a consultarles cuál es la realidad, cuál es el lente con el cual están viendo lo que está pasando en los 51.100 kilómetros cuadrados que Dios nos regaló para poder administrar adecuadamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jonathan. Realmente un gusto haber estado en tu programa. Me parece que es de las iniciativas más interesantes, como lo tenés planeado. Más bien, discúlpame si me extendí en algunos momentos, me diste toda la oportunidad de dar a conocer mis ideas y te felicito por el programa. Te felicito, a Jonathan Prendas, por este esfuerzo que haces a través de Red Democrática. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. No queremos dejar de lado el momento para recalcar lo que ya Ricardo Sancho ha estado mencionando y que antes de su respuesta en el enunciado que hice lo planteé. El Banco Central y también el Instituto Nacional de Seguros no deben de intentar accesar información personal de los costarricenses, uno, por medio de los créditos bancarios en manos de la SUGEF, la base de datos, y la otra por medio de la información del marchamo electrónico que no está seguro, que no está bien fortalecido, que no tiene ciberseguridad, que no tiene los establecimientos correspondientes y que no lo dice Jonathan Prendas, que lo dicen los especialistas en ambos ámbitos, en lo crediticio y en lo tecnológico, en ambos temas que les estoy comentando. La información personal de todos los costarricenses tiene que mantenerse así, personal. La data con la cual se tiene que hacer política pública no ocupa saber de los números de cédula, no ocupa saber de cómo se llama la persona que tiene asignado un tema, un crédito o un vehículo en este caso, y lo que necesitamos es que las diferentes instancias que quieren seguir el camino tan deplorable que intentó la UPAD en el gobierno anterior, desistan de hacerlo y lo hagan bien. La información está anonimizada y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que hay que regular. No podemos aceptar por ninguna forma que vayan a querer tener la información de nosotros, los costarricenses que vivimos acá, para poder, quién sabe, hacer qué tipo de cosas con esa información. Esa ha sido, por lo menos, la posición de Red Democrática, la mía personal, y esperamos que ustedes puedan comprenderla y puedan entender que la información, la toma de decisiones se hace correcta, pero sin la parte personal de todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido